Capítulo 68. La lectura y su influencia. Désele sustento mental apropiado. La mente susceptible del niño anhela conocimiento en el periodo de desarrollo. Los padres debieran mantenerse bien informados a fin de poder darle el alimento apropiado. Como el cuerpo, la mente obtiene su fuerza del alimento que recibe. Se amplía y eleva por pensamientos puros y vigorizadores, pero se estrecha y degrada por pensamientos terrenales. Padres, vosotros sois los que decidís si la mente de vuestros hijos se ha de llenar de pensamientos ennoblecedores o de sentimientos viciosos. No podéis mantener sin ocupación sus mentes activas, ni ahuyentar el mal con el ceño. Únicamente inculcando los debidos principios, podéis destruir los malos pensamientos. El enemigo sembrará cizaña en los corazones de los hijos, a menos que los padres siembren en ellos las semillas de la verdad. Las instrucciones buenas y sanas son el único preventivo contra las compañías malas que corrompen los buenos modales. La verdad protegerá al alma de las tentaciones sin fin que habrá de arrostrar. Vigilen los padres sus lecturas. Muchos jóvenes anhelan tener libros. Leen cualquier cosa que pueden obtener. Apelo a los padres de los tales niños para que controlen su deseo de lectura. No permitan que sobre sus mesas haya revistas y diarios que contengan historias de amor. Deben reemplazarlas con libros que ayuden a los jóvenes a incluir en el edificio de su carácter el mejor material: el amor y el temor de Dios, el conocimiento de Cristo. Estimulad a vuestros hijos a almacenar valiosos conocimientos en la mente, a que lo bueno ocupe su alma, controle sus facultades, no dejando lugar para pensamientos bajos y degradantes. Reprimid el deseo de leer cosas que no proporcionan buen alimento a la mente. Los padres deben esforzarse por mantener fuera del hogar toda influencia que no redunde para bien. En este asunto, algunos padres tienen mucho que aprender. A los que se sienten libres para leer revistas de cuentos y novelas, quisiera decirles: estáis sembrando una semilla cuya cosecha no os interesará recoger. De esa lectura no se puede obtener fuerza espiritual. Más bien destruye el amor hacia la verdad pura de la palabra. Por el intermedio de las novelas y revistas de cuentos, Satanás está obrando para llenar con pensamientos irreales y triviales las mentes que debieran estar estudiando diligentemente la palabra de Dios. Así está robando a miles y miles el tiempo, la energía y la disciplina propia que exigen los severos problemas de la vida. Los niños necesitan lectura apropiada que los divierta y recree,
sin desmoralizar la mente ni cansar el cuerpo. Si se les enseña a aficionarse a lo romántico y a los cuentos que aparecen en los periódicos, los libros y revistas instructivos les desagradarán. La mayoría de los niños y los jóvenes quieren tener cosas que leer, y si otros no las seleccionan para ellos, se encargarán de hacerlo. En cualquier parte pueden hallar lecturas que pueden arruinarlos, y pronto se aficionan a ellas. Pero si se les proporcionan lecturas buenas y puras, cultivarán el gusto por ellas. Disciplinen y eduquen los gustos. Los gustos mentales deben ser disciplinados y educados con el mayor cuidado. Los padres deben empezar temprano a abrir las escrituras a las mentes en desarrollo de sus hijos, a fin de que puedan adquirir los debidos hábitos. No deben escatimarse esfuerzos para establecer correctos hábitos de estudio. Si la mente vaga, hacedla volver. Si los gustos intelectuales y morales han sido pervertidos por historias ficticias y exageradas, de manera que no haya inclinación a aplicar la mente, hay que pelear una batalla para vencer este hábito. El amor por las lecturas ficticias debe vencerse enseguida. Deben tenerse reglas rígidas para mantener la mente en el debido sendero. No se cultive la afición a las novelas. ¿Qué deben leer nuestros hijos? Esta es una pregunta seria. Una pregunta que requiere una respuesta seria. Me acongoja el ver en las familias observadoras del sábado periódicos y diarios que contienen folletines que no dejan buenas impresiones en la mente de los niños y jóvenes. He observado a los que han desarrollado un gusto por los relatos ficticios. Tuvieron el privilegio de escuchar la verdad y familiarizarse con las razones de nuestra fe, pero han llegado a los años maduros privados de piedad verdadera y práctica. Los lectores de novelas ceden a un mal que destruye la espiritualidad y eclipsa la belleza de las páginas sagradas. Prevalencia de los libros nocivos. El mundo está inundado de libros que sería mejor destinar al fuego que a la circulación. Sería mejor que nunca leyesen los jóvenes los libros que tratan temas sensacionales, publicados y puestos en circulación para ganar dinero. Hay una fascinación satánica en tales libros. La práctica de leer cuentos es uno de los medios empleados por Satanás para destruir almas. Produce una excitación falsa y malsana. Afiebra la imaginación, incapacita la mente para ser útil y la descalifica para cualquier esfuerzo espiritual.
aleja el alma de la oración y del amor a las cosas espirituales. Apenas en menor grado que las obras ya mencionadas, son una maldición para el lector las novelas y los cuentos frívolos y excitantes. Puede ser que el autor quiera enseñar en su obra alguna lección moral y saturarla de sentimientos religiosos, pero muchas veces estos solo sirven para velar las locuras e indignidades del fondo. Los autores incrédulos. Otra fuente de peligro contra la cual debemos precavernos constantemente es la lectura de autores incrédulos. Sus obras están inspiradas por el enemigo de la verdad y nadie puede leerlas sin poner en peligro su alma. Es verdad que algunos afectados por ellas pueden recobrarse finalmente, pero todos los que se someten a su mala influencia se colocan sobre el terreno de Satanás y él saca el mejor partido de su ventaja. Al invitar ellos a sus tentaciones, no tienen sabiduría para discernirlas, ni fuerza para resistirlas. Con poder fascinante y hechizador, la incredulidad y la infidelidad se aferran a la mente. Los mitos y cuentos de hadas. En la educación de niños y jóvenes, los cuentos de fantasía, los mitos y las novelas de ficción ocupan un lugar muy grande. Se hace uso en las escuelas de libros de semejante carácter y se encuentran en muchos hogares. ¿Cómo pueden permitir los padres cristianos que sus hijos se nutran de libros tan llenos de falsedades? Cuando los niños preguntan el significado de cuentos tan contrarios a la enseñanza de sus padres, se les contesta que dichos cuentos no son verdad. Pero esta contestación no acaba con los malos resultados de tal lectura. Las ideas presentadas en estos libros extravían a los niños, les dan falsas ideas de la vida y fomentan en ellos el deseo de lo que es vano e ilusorio. Jamás debieran ponerse en las manos de niños y jóvenes libros que perviertan la verdad. No hay que consentir en que nuestros hijos, en el curso de su educación, reciban ideas que resulten ser semillas de pecado. ¿Cómo se destruye el vigor mental? Las mentes bien equilibradas son pocas porque los padres descuidan impíamente su deber de estimular los rasgos débiles y reprimir los malos. No recuerdan que están bajo la obligación más solemne de observar las tendencias de cada hijo y que es su deber enseñar a sus hijos correctos hábitos y modos de pensar. Cultivad las facultades morales e intelectuales. No permitáis que estas nobles facultades queden debilitadas y pervertidas por la mucha lectura impropia, aunque sea de libros dedicados a narraciones. Conozco intelectos fuertes que fueron desequilibrados y parcialmente embotados o paralizados por la intemperancia en la lectura.
Efectos de las lecturas excitantes. Los lectores de cuentos frívolos y excitantes se incapacitan para los deberes de la vida práctica. Viven en un mundo irreal. He observado a niños a quienes se había permitido hacer una práctica de la lectura de tales historias. En su casa o fuera de ellas, estaban agitados, sumidos en ensueños, y no eran capaces de conversar sino sobre los asuntos más comunes. La conversación y el pensamiento religiosos eran completamente ajenos a su mente. Al cultivar el apetito por las historias sensacionales, se pervirtió el gusto mental, y la mente no queda satisfecha a menos que se la alimente con este alimento malsano. No puedo pensar en un nombre más adecuado para los que se dedican a tales lecturas que el de ebrios mentales. Los hábitos intemperantes en la lectura tienen sobre el cerebro el mismo efecto que los hábitos intemperantes en el comer y beber tienen sobre el cuerpo. Antes de aceptar la verdad presente, algunos tenían la costumbre de leer novelas. Al relacionarse con la Iglesia, hicieron un esfuerzo para vencer esta costumbre. Colocar delante de estos nuevos miembros de la Iglesia lecturas parecidas a las que abandonaron es como ofrecer un vaso de alcohol a un esclavo de la bebida. Al ceder a las tentaciones que se les presentan constantemente, no tardan en perder el gusto por las buenas lecturas. No tienen ya interés en el estudio de la Biblia. Su fuerza moral se debilita. El pecado les parece cada vez menos repugnante. Manifiestan una infidelidad creciente y un desagrado siempre mayor por los deberes prácticos de la vida. A medida que la mente se pervierte, se vuelve más dispuesta a leer lo sentimental. Así queda abierta la puerta del alma para que Satanás entre y pueda dominarla por completo. La lectura superficial debilita la atención. Con la inmensa corriente de material impreso que sale constantemente de la prensa, tanto los adultos como los jóvenes adquieren el hábito de leer apresurada y superficialmente, y la mente pierde la facultad de elaborar pensamientos vigorosos y coordinados. Además, gran parte de los periódicos y libros que, como las ranas de Egipto, se esparcen por la tierra, no son solamente bajos, inútiles y enervantes, sino impuros y degradantes. No sólo intoxican y arruinan la mente, sino que corrompen y destruyen el alma. No puedo gastar en nuestros periódicos. Entre los que profesan ser hermanos, hay quienes no reciben nuestras revistas, pero reciben uno o más periódicos seculares. Sus hijos se interesan intensamente por leer los cuentos ficticios y de amor que se encuentran en esos periódicos, cuyo costo su padre puede pagar, aunque asevera que no puede hacer frente al de nuestras revistas y publicaciones
que contienen la verdad presente. Los padres deben velar sobre sus hijos, enseñarles a cultivar una imaginación pura y a rehuir como a un leproso las escenas de amor enfermizo que se presentan en los periódicos. Haya en vuestras mesas y bibliotecas publicaciones que traten temas morales y religiosos, a fin de que vuestros hijos puedan cultivar el gusto por la lectura de carácter elevado. Mensajes a los jóvenes acerca de sus objetivos al leer. Cuando me doy cuenta de los peligros que hacen correr a la juventud las malas lecturas, no puedo menos que insistir en las advertencias que me han sido dadas acerca de este gran azote. Los males que amenazan a los obreros cuando tienen que manejar impresos de carácter dudoso no son comprendidos suficientemente. La atención de los empleados es atraída y su interés despertado por los temas que pasan bajo sus ojos. Hay frases que se imprimen en la memoria. Les son sugeridos pensamientos. Casi inconscientemente el lector siente la influencia del escritor. Su espíritu y carácter reciben de ella una impresión maléfica. Hay quienes tienen poca fe y poco dominio propio, y les es difícil desterrar los pensamientos que les sugieren tales escritos. Ojalá los jóvenes reflexionaran acerca de la influencia que tienen sobre la mente las historias excitantes. ¿Podéis abrir la palabra de Dios después de una lectura tal y leer con interés las palabras de vida? ¿No encontráis insípido el libro de Dios? El encanto de aquella historia de amor pesa sobre la mente, la excita e impide que concentréis vuestro espíritu en las verdades importantes y solemnes que conciernen a vuestro interés eterno. Pecáis contra vuestros padres al dedicar a un propósito tan malo el tiempo que les pertenece, y pecáis contra Dios al emplear así el tiempo que debierais dedicar a la devoción a Él. Niños, tengo un mensaje para vosotros. Estáis decidiendo ahora vuestro destino futuro, y el carácter que edificáis es tal que os excluiría del paraíso de Dios. Cuánto se entristece Jesús, el Redentor del mundo, al mirar una familia cuyos hijos no aman a Dios, ni respetan su palabra, sino que están todos absortos en la lectura de cuentos. El tiempo empleado de esta manera os quita el deseo de haceros eficientes en los deberes domésticos. Os descalifica para encabezar una familia, y si persistís en esa práctica, os iréis enredando cada vez más en los lazos de Satanás. Algunos de los libros que leéis contienen principios excelentes, pero leéis tan solo para seguir la historia. Si obtuvieseis de los libros que recorréis lo que podría ayudaros en la formación de vuestro carácter, esa lectura os beneficiaría en algo. Pero cuando abrís vuestros libros y los recorréis página tras página, os preguntáis, ¿qué objeto tiene mi lectura?
¿Estoy procurando obtener un conocimiento substancial? No podéis edificar un carácter recto poniendo en los cimientos madera, heno y paja. Siémbrese la verdad bíblica. Entre un campo inculto y una mente no educada, hay una sorprendente similitud. El enemigo siembra cizaña en las mentes de los niños y los jóvenes, y a menos que los padres ejerzan solícito cuidado, la cizaña brotará para llevar frutos malos. Se necesita trabajo incesante para cultivar la mente y sembrar en ella la preciosa semilla de la verdad bíblica. Se debe enseñar a los niños a rechazar las historias triviales y excitantes y a buscar lecturas sensatas que inducirán a la mente a interesarse en los relatos bíblicos, en la historia y sus argumentos. La lectura que arroje luz sobre el sagrado volumen y vivifique el deseo de estudiarlo, no es peligrosa, sino beneficiosa. Es imposible que los jóvenes posean un tono mental saludable y principios religiosos correctos, a menos que les agrade leer la palabra de Dios. Este libro contiene la historia más interesante. Señala el camino de la salvación por Cristo y los guía hacia una vida superior y mejor.
El hogar cristiano. 15ª parte. Las gracias familiares. Capítulo 69. La cortesía y la bondad. Destierra la mitad de los males. El principio inculcado por la orden de ser sinceramente afectos los unos hacia los otros viene a ser el fundamento mismo de la felicidad doméstica. En toda familia debiera reinar la cortesía cristiana. No cuesta mucho, pero tiene poder para suavizar naturalezas que sin ella se endurecerían y se llenarían de asperezas. Una actitud que cultive una cortesía uniforme y la disposición a obrar con los demás como quisiéramos que ellos obrasen con nosotros, desterraría la mitad de los males de la vida. Comienza en la casa. Si queremos que nuestros hijos practiquen la bondad, la cortesía y el amor, nosotros mismos debemos darles el ejemplo. Aún en las cosas pequeñas, los padres deben manifestarse mutuamente cortesía. Una bondad universal debiera ser la ley de la casa. Nadie debiera expresarse con rudeza ni con palabras de amargura. Todos pueden poseer rostro animado, voz suave, modales corteses, y estos son elementos de poder. Los niños son atraídos por una conducta animosa. Mostrarles bondad y cortesía, y ellos mismos manifestarán el mismo espíritu hacia vosotros y entre sí. Vuestra cortesía y dominio propio ejercerán mayor influencia en el carácter de vuestros hijos que las palabras solas. Hace del hogar un paraíso. Al hablar bondadosamente a sus hijos y al elogiarlos cuando tratan de obrar bien, los padres pueden alentar sus esfuerzos, hacerlos muy felices y rodear a la familia de un círculo encantado que rechazará toda sombra e introducirá la alegre luz del sol. La bondad y la tolerancia mutuas harán del hogar un paraíso y atraerán a los ángeles santos al círculo familiar. Pero ellos huirán de una casa donde se oyen palabras desagradables, irritación y contiendas. La falta de bondad, las quejas y la ira destierran a Jesús de la morada. La cortesía de la vida diaria y el afecto que debiera existir entre los miembros de una familia no dependen de las circunstancias externas.
las voces agradables, los modales amables y el afecto sincero que se expresan en todas las acciones, juntamente con la laboriosidad, el aseo y la economía, truecan hasta un tugurio en el más feliz de los hogares. El Creador considera con aprobación un hogar tal. Son muchos los que debieran vivir menos para el mundo exterior y más para los miembros de su propio círculo familiar. Debiera haber menos despliegue de cortesía superficial y de afecto hacia los extraños y las visitas, y mayor manifestación de aquella cortesía que brota del amor genuino y de la simpatía hacia los seres queridos de nuestro propio hogar. Definición de la cortesía verdadera. Es muy necesario que se cultive el verdadero refinamiento en el hogar. Con él se da un poderoso testimonio en favor de la verdad. Sea quien sea que la manifieste, la grosería en las palabras y en la conducta indica un corazón viciado. La verdad de origen celestial no degrada nunca a quien la recibe, ni le hace grosero o tosco. La influencia de la verdad suaviza y refina. Cuando los jóvenes la reciben, los vuelve respetuosos y corteses. La cortesía cristiana se recibe tan solo bajo la actuación del Espíritu Santo. No consiste en afectación o pulimento artificial, ni en inclinarse con reverencia y sonrisas artificiales. Esta es la clase de cortesía que poseen los del mundo, pero carecen de la verdadera cortesía cristiana. La urbanidad y el refinamiento verdaderos se obtienen tan solo de un conocimiento práctico del Evangelio de Cristo. La verdadera urbanidad y cortesía consiste en manifestar bondad hacia todos, humildes o encumbrados, ricos o pobres. La esencia de la verdadera cortesía es la consideración hacia los demás. La educación esencial y duradera es aquella que amplía las simpatías y estimula la bondad universal. La así llamada cultura, que no hace a un joven deferente para con sus padres, apreciativo de sus cualidades, tolerante con sus defectos y solícito con sus necesidades, que no lo hace considerado y afectuoso, generoso y útil para con el joven, el anciano y el desgraciado, y cortés con todos, es un fracaso. La cortesía cristiana es el broche de oro que une a los miembros de la familia con vínculos de amor y los estrecha más y más con cada día que pasa. La regla de oro
someterse a la ley de la familia. Las reglas más valiosas para el trato social y familiar se encuentran en la Biblia. Ella contiene no sólo la norma de moralidad mejor y más pura, sino también el código de urbanidad más valioso. El sermón que en el monte pronunció nuestro Salvador contiene instrucciones inestimables para ancianos y jóvenes. Debiera leérselo a menudo en el círculo familiar y debieran ponerse en práctica sus preciosas enseñanzas en la vida diaria. La regla de oro: todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, juntamente con la recomendación apostólica de vivir prefiriendo cada cual al otro. Deben constituir la ley de la familia. Quienes cultiven el Espíritu de Cristo manifestarán cortesía en la casa y un espíritu de benevolencia aún en las cosas pequeñas. Constantemente procurarán hacer felices a cuantos los rodeen, olvidándose de sí mismos mientras hacen a los demás objeto de sus bondadosas atenciones. Tal es el fruto que crece en el árbol cristiano. La regla de oro es el principio de la cortesía verdadera, cuya ilustración más exacta se ve en la vida y el carácter de Jesús. ¡Oh, qué rayos de amabilidad y belleza se desprendían de la vida diaria de nuestro Salvador! ¡Qué dulzura emanaba de su misma presencia! El mismo Espíritu se revelará en sus hijos. Aquellos con quienes more Cristo serán rodeados de una atmósfera divina. Sus blancas vestiduras de pureza difundirán la fragancia del jardín del Señor. Sus rostros reflejarán la luz de su semblante, que iluminará la senda para los pies cansados e inseguros. El mejor tratado de etiqueta. El más valioso tratado de etiqueta que jamás se haya escrito es la preciosa instrucción dada por el Salvador, con la expresión del Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, palabras que debieran ser grabadas indeleblemente en la memoria de todo ser humano, joven o viejo. Como os he amado, que también os améis los unos a los otros. El amor es sufrido y benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se ensoberbece. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo propio. No se irrita. No hace caso de un agravio. No se regocija en la injusticia, mas se regocija con la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca se acaba. La Biblia ordena la cortesía y presenta muchas ilustraciones de espíritu abnegado, gracia gentil y genio simpático, que caracterizan la verdadera cortesía. Estos son sólo reflejos del carácter de Cristo. De Él proceden toda la ternura y cortesía verdaderas del mundo, aun la de aquellos que no reconocen su nombre. Y Él desea que estas características se reflejen perfectamente en sus hijos. Su propósito es que en nosotros contemplen los hombres su belleza. El cristianismo hará de todo hombre un cumplido caballero. Cristo fue cortés aun con sus perseguidores, y sus discípulos verdaderos manifestarán el mismo espíritu. Mirad a Pablo cuando compareció ante los magistrados. Su discurso ante Agripa es dechado de verdadera cortesía y de persuasiva elocuencia. El Evangelio no fomenta la cortesía formalista, tan corriente en el mundo, sino la cortesía que brota de la verdadera bondad del corazón. No abogamos por una manifestación de lo que el mundo llama urbanidad, sino por aquella cortesía que cada uno llevará consigo a las mansiones de los bienaventurados. El amor inspira la cortesía verdadera. El cultivo más esmerado del decoro externo no basta para acabar con el enojo, el juicio implacable y la palabra inconveniente. El verdadero refinamiento no traslucirá mientras se siga considerando al yo como objeto supremo. El amor debe residir en el corazón. Un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el amor profundo que tiene por el Maestro. De las raíces de su amor a Cristo brota un interés abnegado por sus hermanos. De todas las cosas buscadas, apreciadas o cultivadas, no hay nada tan valioso a la vista de Dios como un corazón puro, una disposición rebosante de agradecimiento y de paz. Si la divina armonía de la verdad y el amor imperan en el corazón, resplandecerán en palabras y acciones. El espíritu de genuina benevolencia debe morar en el corazón. El amor imparte a su poseedor gracia, donaire y hermosura de porte. El amor ilumina el rostro y subyuga la voz. Refina y eleva a todo el ser humano. Lo pone en armonía con Dios, porque es un atributo celestial. No se aprende la verdadera cortesía por la mera práctica de las reglas de etiqueta.
En todo momento deben observarse modales correctos. Donde quiera que no haya que transigir con los principios, la consideración hacia los demás inducirá a adaptarse a costumbres afectadas. Pero la verdadera cortesía no requiere el sacrificio de los principios al convencionalismo. No conoce castas. Enseña el respeto propio, el respeto a la dignidad del hombre como hombre, la consideración hacia todo miembro de la gran confraternidad humana. Se expresa en miradas, palabras y actos. Sobre todas las cosas, los padres deben rodear a sus hijos de una atmósfera de alegría, cortesía y amor. Los ángeles se deleitan en morar en un hogar donde vive el amor, y éste se expresa tanto en las miradas y las palabras, como en los actos. Padres, permitid que el sol del amor, la alegría y un feliz contentamiento penetre en vuestro corazón, y dejad que su dulce influencia impregne el hogar. Manifestad un espíritu bondadoso y tolerante, y estimuladlo en vuestros hijos, cultivando todas las gracias que alegran la vida del hogar. La atmósfera así creada será para los niños lo que son el aire y el sol para el mundo vegetal, y favorecerá la salud y el vigor de la mente y del cuerpo. Los modales amables, la conversación animada y los actos de amor ligarán el corazón de los hijos con el de sus padres, por los cordones de seda del afecto, y contribuirán más a hacer atractivo el hogar que los adornos más raros que el oro pueda comprar. La fusión de los temperamentos. Concuerda con lo ordenado por Dios que se asocien personas de diversos temperamentos. Cuando esto sucede, cada miembro de la familia debe considerar y respetar como sagrados los sentimientos y derechos ajenos. Así se cultivarán la consideración y la tolerancia mutuas. Se subyugarán los prejuicios y se suavizarán los rasgos toscos del carácter. Se asegurará la armonía y la fusión de los variados temperamentos beneficiará a cada uno. Nada expiará la falta de cortesía. Los que profesan seguir a Cristo y son al mismo tiempo rudos, carentes de bondad y descorteses en sus palabras y conducta, no han aprendido de Cristo. Un hombre brusco, intolerante y criticón no es cristiano, porque ser cristiano es ser semejante a Cristo. La conducta de algunos que profesan ser cristianos carece tanto de bondad y cortesía que se habla mal aún de lo bueno que tengan.
no se puede dudar de su sinceridad ni de su integridad, pero la sinceridad y la integridad no expiarán la falta de bondad y cortesía. El cristiano ha de manifestar simpatía y al mismo tiempo que es veraz, compasivo y cortés, debe ser también íntegro y sincero. Cualquier negligencia de los actos de cortesía y tierna consideración de parte de un hermano para con otro, cualquier olvido en cuanto a pronunciar palabras bondadosas y alentadoras en el círculo de la familia, tanto entre padres e hijos como entre hijos y padres, confirma los hábitos que hacen que el carácter difiera del de Cristo. Por lo contrario, si se cumplen esos deberes menudos, el resultado adquiere gran importancia y comunica a la vida un suave perfume que asciende hacia Dios como santo incienso. Muchos anhelan atención. Muchos anhelan que se les manifieste simpatía amistosa. Debiéramos olvidarnos de nosotros mismos y buscar siempre oportunidades de mostrarnos agradecidos, aun en cosas pequeñas, por los favores que hemos recibido de otros. Debiéramos saber discernir las oportunidades de alentar a otros, de aliviar sus pesares y cargas, mediante actos de tierna bondad y menudas atenciones hechas con amor. Estas atentas cortesías que, comenzando en nuestras familias, trascienden luego el círculo familiar, forman parte del total de la felicidad en la vida. Mientras que al descuidar estas cosas menudas, se contribuye al conjunto de la amargura y tristeza que se experimenta en la vida. Las relaciones sociales y el mundo. Mediante las relaciones sociales es como el cristianismo trata con el mundo. A cada hombre o mujer que haya probado el amor de Cristo y recibido la divina iluminación en su corazón, Dios le pide que derrame luz en la senda oscura de aquellos que no conocen el camino mejor. Podemos manifestar 1000 atenciones menudas en palabras amistosas y miradas placenteras, que a su vez nos serán devueltas. Los cristianos irreflexivos manifiestan por su negligencia hacia los demás que no están unidos con Cristo. ¿Es imposible estar unidos a Cristo y carecer de bondad hacia los demás, con olvido de sus derechos? Todos debemos llegar a ser testigos de Jesús. El poder social, santificado por la gracia de Cristo, debe ser aprovechado para ganar almas para el Salvador. Vea el mundo que no estamos egoístamente absortos en nuestros propios intereses, sino que deseamos que otros participen de nuestras bendiciones y privilegios. Dejémosle ver que nuestra religión no nos hace falto de simpatía
ni exigentes. Sirvan como Cristo sirvió para beneficio de los hombres, todos aquellos que profesan haberle hallado. Nunca debemos dar al mundo la impresión falsa de que los cristianos son un pueblo lóbrego y carente de dicha. Si somos corteses y amables en casa, nos acompañará el sabor de una disposición placentera cuando nos ausentemos del hogar. Si manifestamos tolerancia, paciencia, mansedumbre y fortaleza en el hogar, podremos ser una luz para el mundo. Capítulo 70. Alegría y buen ánimo. El cristiano verdadero es animoso. No permitamos que las perplejidades y preocupaciones de la vida diaria agiten nuestro espíritu y anublen nuestra frente. Si lo permitimos, siempre habrá algo que nos moleste. La vida es como la hacemos, y hallaremos lo que busquemos. Si procuramos tristeza y aflicción, si estamos en disposición de magnificar las pequeñas dificultades, encontraremos bastantes de ellas para embargar nuestros pensamientos y nuestra conversación. Pero si miramos el aspecto alegre de las cosas, hallaremos lo suficiente para comunicarnos ánimo y felicidad. Si damos sonrisas, ellas nos serán devueltas. Si pronunciamos palabras agradables y alentadoras, nos serán repetidas. Cuando los cristianos parecen tétricos y deprimidos, como si se considerasen sin amigos, dejan una impresión errónea acerca de la religión. En algunos casos, se ha tenido la idea de que la alegría no cuadra con la dignidad del carácter cristiano, pero esto es un error. En el cielo todo es gozo, y si admitimos los goces del cielo en nuestra alma, y hasta donde podamos, los expresamos en nuestras palabras y conducta, ocasionaremos a nuestro Padre Celestial más agrado que si somos sombríos y tristes. A todos incumbe el deber de cultivar el buen ánimo en vez de rumiar sus tristezas y dificultades. Muchos son los que no solo se hacen desdichados, así, sino que sacrifican su salud y felicidad a una imaginación mórbida. Hay en derredor suyo cosas que no son agradables, y se los ve de continuo con un rostro ceñudo, que expresa su descontento con más claridad que las palabras. Estas emociones deprimentes perjudican mucho a la salud, porque al estorbar el proceso de la digestión, traban la nutrición. Si bien el pesar y la ansiedad no pueden remediar un solo mal, pueden causar mucho daño. Pero la alegría y esperanza, mientras iluminan la senda de los demás, son vida a los que las hallan y medicina a toda carne.
La señora White frente a la adversidad. ¿Me veis alguna vez tétrica, abatida o quejosa? Mi fe me lo prohíbe. Lo que induce un estado tal es un concepto erróneo de lo que es el verdadero ideal del carácter y servicio cristianos. Lo que produce la lobreguez, el abatimiento y la tristeza es la falta de religión verdadera. Los que son cristianos fervientes procuran imitar a Jesús, porque ser cristiano es ser como Cristo. Es realmente esencial tener conceptos correctos acerca de la vida y los hábitos de Cristo, para que sus principios se reproduzcan en nosotros, los que queremos ser como Él. Un servicio prestado a medias, mientras se ama al mundo, al yo y a las diversiones frívolas, produce un siervo tímido y cobarde, que sigue a Cristo muy de lejos. El servicio cordial y voluntario, que se rinda a Jesús, produce una religión alegre. Los que siguen a Cristo más de cerca no son tétricos. En Cristo hay luz, paz y gozo para siempre. Necesitamos más de Cristo y menos mundanalidad. Más de Cristo y menos egoísmo. Andemos como hijos de la luz. No concuerda con la voluntad de Dios que seamos lóbregos o impacientes, ni que seamos livianos y triviales. Satanás se esfuerza por llevar a las personas de un extremo al otro. Dios quiere que, como hijos de la luz, cultivemos un espíritu animoso y feliz, a fin de que proclamemos las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Conquistad el afecto de los niños. Sonreíd, padres y maestros. Si vuestro corazón está triste, no lo revele vuestro rostro. Sea éste iluminado por un corazón lleno de amor y gratitud. Descended de vuestra férrea dignidad. Adaptaos a las necesidades de los niños y lograd que os amen. Debéis conquistar su afecto si queréis inculcar la verdad religiosa en su corazón. Con rostro amable y voz melodiosa. Padres, sed animosos, pero no vulgares. Sed antes agradecidos, obedientes y sumisos a vuestro Padre Celestial. No estáis libres para actuar de acuerdo con vuestros sentimientos, si se presenta algo que os irrite. El amor que conquista será como aguas profundas, que fluirán de continuo en el gobierno de vuestros hijos. Estos son los corderos del rebaño de Dios. Llevad a vuestros pequeñuelos a Cristo. Si los padres enseñasen a sus hijos a ser amables, no les hablarían nunca con tono de reprensión. Aprended a presentar
un semblante agradable, y poned en vuestra voz toda la dulzura y melodía que podáis. Los ángeles de Dios están siempre cerca de vuestros pequeñuelos, y el tono duro e irritado de vuestra voz no agrada a sus oídos. Alegría y buen humor. La madre debe cultivar un genio alegre, contento y feliz. Todo esfuerzo hecho en este sentido será recompensado con creces en el bienestar físico y el carácter moral de sus hijos. Un genio alegre fomentará la felicidad de su familia y mejorará en alto grado su propia salud. Despejad las sombras. Mirad las cosas con espíritu animoso, procurando despejar las sombras que, si son toleradas, rodearán el alma. Cultivad la simpatía hacia los demás. Dejad que la alegría, la bondad y el amor compenetren el hogar. Ello intensificará el amor por los ejercicios religiosos, y los deberes grandes y pequeños se cumplirán con corazón animoso. Alegría sin liviandad es una gracia cristiana. ¿Podemos tener verdadera dignidad cristiana y ser al mismo tiempo alegres y agradables en nuestra conducta? La alegría sin liviandad es una de las gracias cristianas.